¿Qué pasaría si la historia que te contaron sobre los orígenes del cristianismo fuera solo una máscara? ¿Qué pasaría si la figura más temida por la Iglesia no fuera un emperador ni un hereje, sino una mujer? ¿Y si los textos que nunca llegaron a la Biblia contienen la clave para entender quién eres realmente y por qué tu alma parece haber olvidado su origen? Durante siglos se nos enseñó a ver a María Magdalena como la pecadora arrepentida, la mujer caída que halló redención a los pies de Cristo. Pero en los evangelios prohibidos, su rostro cambia. Aparece como la guardiana de un conocimiento demasiado peligroso para sobrevivir sin ser distorsionado. Y en otro rincón del tiempo, un libro proscrito describe ángeles que descendieron para entregar a la humanidad secretos reservados a los dioses. Ese libro es el de Enoc. Dos tradiciones separadas por siglos, un mismo eco. La existencia de un código olvidado, enterrado por jerarquías religiosas, disfrazado de mito, esperando ser recordado. La pregunta es inevitable. ¿Quién decidió que estas verdades fueran silenciadas? ¿Y qué ocurrirá contigo si te atreves a escuchar lo que nunca debiste saber? En los primeros siglos del cristianismo, nada estaba fijado todavía en dogmas, ni los credos estaban cerrados, ni la figura de Jesús se entendía de manera uniforme. Era un tiempo turbulento, un campo de batalla de ideas en el que cada comunidad defendía su visión, escribía su propio evangelio, interpretaba los hechos de forma radicalmente distinta. Lo que hoy consideramos la verdad oficial fue solo una de las muchas voces que lucharon por imponerse, y no necesariamente la más profunda, sino la más útil al poder político y religioso que se estaba gestando. En este escenario surge la figura enigmática de María Magdalena, una mujer que, según la versión institucional, fue reducida al estereotipo de la pecadora arrepentida, un ícono de moralidad sexual más que una guardiana de sabiduría. Pero en los textos que la Iglesia intentó borrar, Magdalena aparece como algo completamente distinto. Una maestra, la discípula más cercana a Jesús, la intérprete de un conocimiento espiritual que trascendía los rituales y las jerarquías. El Evangelio de María, hallado en fragmentos en el siglo XIX en Egipto, es uno de los testimonios más contundentes de esa otra versión. Allí, tras la muerte de Jesús, mientras los apóstoles permanecen sumidos en el miedo y la confusión, es María quien toma la palabra. Ella explica que el alma no está condenada al mundo material, sino que debe recordar su origen divino y ascender más allá de las trampas de los arcontes, esas entidades que intentan retenerla en la ignorancia. Habla de pruebas, de velos, de un viaje espiritual que solo puede completarse si uno reconoce la chispa interior. Los discípulos reaccionan con escepticismo, algunos incluso con hostilidad, precisamente porque es una mujer quien enseña. Pero en esas páginas prohibidas queda clara la enseñanza. Magdalena comprendió lo que los demás no pudieron y fue portadora de un mapa espiritual demasiado peligroso para las estructuras de poder. Pregúntate qué significaba esto en un mundo organizado en jerarquías rígidas, donde la autoridad de los obispos empezaba a crecer y la Iglesia luchaba por consolidar un poder central. Si las personas creían que la salvación no dependía de sacerdotes ni de templos, sino de un despertar interior, todo el sistema se derrumbaba. La estrategia fue entonces ingeniosa: no destruir la memoria de Magdalena, porque eso la habría convertido en mártir, sino distorsionarla. Se fabricó la imagen de la prostituta arrepentida, útil para predicar moral y disciplina, pero incapaz de transmitir amenaza. Así la sabiduría femenina fue silenciada sin desaparecer del todo, cubierta por capas de vergüenza y olvido. Este mecanismo no fue único.
Los padres de la Iglesia, figuras como Ireneo, Tertuliano u Orígenes, escribieron tratados contra las herejías, textos que funcionaban como armas de propaganda. El objetivo era convencer de que solo existía un cristianismo verdadero, el suyo, y que todo lo demás era engaño demoníaco. Movimientos enteros fueron borrados con esta táctica. Los marcionitas, que afirmaban que el Dios del Antiguo Testamento no era el Padre de Jesús. Los valentinianos, que describían el pleroma y a Sofía como la sabiduría caída. Los sofitas, que veían en la serpiente un símbolo de liberación. Todos ellos coincidían en un mismo núcleo. La divinidad estaba más cerca de la conciencia humana que de las instituciones. Esa idea era insoportable para quienes querían controlar. Dentro de ese mosaico de disidencias, los grupos que veneraban a María Magdalena tenían un papel singular. Para ellos no era una seguidora secundaria, sino la depositaria de las enseñanzas más íntimas. En el Evangelio de Felipe, por ejemplo, aparece como la compañera cercana de Jesús, aquella a quien él revelaba misterios que los demás no entendían. Aunque el texto llegó fragmentado hasta nosotros, sus frases insinúan algo revolucionario. Magdalena accedía a un conocimiento reservado, una sabiduría que invertía el orden establecido. Esa sabiduría hablaba de la ascensión del alma a través de 7 moradas, un proceso de liberación progresiva en el que cada nivel significaba un desprendimiento de ilusiones, un reconocimiento de la verdadera naturaleza interior. El alma debía atravesar obstáculos, enfrentar a entidades que intentaban mantenerla atada a la materia hasta recordar su origen en la luz. No se trataba de castigos eternos ni de un infierno al estilo medieval. Era un viaje iniciático, una cartografía del espíritu. Piensa en la amenaza que eso representaba. Una comunidad que cree que el alma puede salvarse recordando su chispa divina ya no necesita mediadores. Y una sociedad sin mediadores religiosos es ingobernable para la jerarquía eclesiástica. Por eso, el mensaje de Magdalena fue reescrito, disfrazado, convertido en una advertencia moral. En lugar de maestra, la mostraron como ejemplo de arrepentimiento. La fuerza femenina transformada en debilidad sexual. La portadora de un mapa cósmico reducida a una pecadora perdonada. Pero la memoria nunca desapareció del todo. En 1945, en Nag Hammadi, Egipto, un hallazgo cambió la historia. 13 códices llenos de evangelios prohibidos salieron a la luz. Entre ellos, el Evangelio de Tomás, con frases desconcertantes que resuenan con el eco de un Jesús enigmático. El reino está dentro de ti y fuera de ti. Si lo conoces, te conocerás a ti mismo. Este mensaje es idéntico al que María transmitía. El despertar no se recibe, se recuerda. Es una chispa que arde en cada ser humano y que ninguna institución puede otorgar ni quitar. Ahora detente un momento. ¿Alguna vez sentiste que los relatos oficiales se contradicen, que hay huecos, silencios, frases incompletas? Esos vacíos tal vez no son accidentes, tal vez son cicatrices de un mensaje mayor que fue podado, editado, mutilado para que encajara en la doctrina. Y cuando miras a Magdalena desde esta perspectiva, ella se convierte en la grieta más luminosa de ese muro. A través de ella se cuela la luz de un cristianismo alternativo, uno que no necesita templos ni jerarquías, sino valentía para mirar hacia adentro. Imagina por un instante al pueblo de hace 2000 años. Viven bajo el Imperio Romano, sometidos a la violencia de un régimen que exhibía la crucifixión como espectáculo público. En ese contexto, una mujer se levanta y proclama que dentro de cada alma hay un fuego indestructible, más poderoso que cualquier César. Un mensaje así no podía sobrevivir intacto. La opción era clara: o se neutralizaba
o encendería una revolución espiritual que arrasaría con todo. La neutralizaron, pero no la borraron del todo. La figura de Magdalena reaparece una y otra vez, disfrazada, deformada, pero siempre presente. En leyendas medievales se la asocia con linajes ocultos, con custodias secretas de conocimiento. En las tradiciones esotéricas se la evoca como símbolo del principio femenino de la sabiduría. Incluso en el arte, en los símbolos tallados en piedra, aparecen huellas de un relato que nunca pudo ser sofocado, porque lo que se oculta no se destruye, y lo que se silencia siempre busca la manera de volver a hablar. El eco de Magdalena es, en el fondo, el eco de una verdad que incomoda, que la liberación espiritual no depende de credos impuestos, sino del despertar de la conciencia, y ese eco conecta con otras tradiciones que también fueron prohibidas. Entre ellas, una resulta particularmente inquietante, el libro de Enoc, un texto tan perturbador para las autoridades religiosas que fue expulsado del canon y condenado al olvido. En sus páginas se describe la arquitectura del cosmos, los ángeles que descendieron para entregar saberes prohibidos, los 7 cielos que el alma debe atravesar. Aquí es donde la historia se oscurece aún más. Si Magdalena trazó un mapa interior de 7 moradas, Enoc narró la existencia de 7 cielos. 2 lenguajes distintos, 2 tradiciones separadas por siglos, pero un mismo patrón. Y cuando comienzas a ver la simetría, la pregunta se vuelve inevitable. Eran fragmentos de un mismo código olvidado. El cristianismo oficial no podía permitir que esas correspondencias salieran a la luz. Por eso, los evangelios gnósticos fueron enterrados y el libro de Enoc declarado herejía. Pero los buscadores de todas las épocas supieron que esas piezas pertenecían a un rompecabezas mayor. Un rompecabezas que, una vez armado, muestra un mapa de liberación del alma, una vía de regreso al origen divino. El silencio impuesto durante siglos no fue casualidad. Fue una estrategia calculada para que nunca se viera la unión de ambas tradiciones. Pero ahora las piezas están nuevamente sobre la mesa. Magdalena y Enoc, 2 voces reprimidas, 2 guardianes de secretos prohibidos, uno hablando del viaje interior, otro del ascenso cósmico. ¿Y qué pasa cuando descubrimos que describían lo mismo desde ángulos diferentes? Ese es el umbral al que hemos llegado. Lo que la historia separó vuelve a unirse. La voz femenina de la sabiduría y la voz celeste de los ángeles caídos resuenan como 2 melodías que en realidad forman una sola canción. Y el verdadero misterio no es si esos textos existieron, sino por qué fueron silenciados y qué pasará contigo ahora que estás escuchando lo que nunca debiste saber. El libro de Enoc es quizá el texto más peligroso que los antiguos consideraron demasiado arriesgado para incluir en la Biblia. Su sola existencia revela que, en los primeros siglos, había una diversidad de escrituras mucho más amplia de lo que la versión oficial reconoce. Este libro, atribuido al patriarca Enoc, bisabuelo de Noé, describe visiones cósmicas, viajes celestiales y secretos entregados a la humanidad por seres que no debían haberlos revelado. ¿Qué contenía exactamente para generar tanto miedo en los guardianes de la ortodoxia? La respuesta es tan inquietante como fascinante. Narraba la historia de los vigilantes ángeles que descendieron a la tierra no para cumplir órdenes divinas, sino para mezclarse con los humanos, enseñarles conocimientos prohibidos y alterar para siempre el destino de la especie. Según el relato, estos seres celestiales se enamoraron de las hijas de los hombres y en lugar de mantenerse en su posición de observadores, se unieron a ellas. De esa unión nacieron gigantes, los Nefilim, y con ellos la transmisión de saberes que antes estaban reservados a los cielos: astrología, metalurgia, magia con hierbas, artes de guerra. En otras palabras, entregaron a la humanidad herramientas de poder.
Lo que hoy llamaríamos civilización habría sido en parte un regalo de aquellos caídos. Pero el precio fue alto. Fueron condenados por su rebeldía, castigados por haber compartido lo que debía permanecer oculto. Enoc, como figura central, es el hombre que recibe visiones de esta rebelión y que, según el texto, es llevado a recorrer los cielos. No se trata de un viaje alegórico, sino de una experiencia detallada, descrita con precisión. 7 niveles de cielos, cada uno custodiado por seres de distinta naturaleza cada uno, representando un velo de la realidad que el alma debe atravesar. Allí, Enoc observa los tesoros de la creación, el trono de la gloria, los mecanismos que sostienen las estrellas, los nombres secretos de los ángeles. Es un mapa del cosmos, una cartografía mística que, comparada con el relato de María Magdalena, parece otro fragmento del mismo rompecabezas. Detente un instante y considera lo siguiente. Magdalena hablaba de 7 moradas del alma, niveles que el espíritu debía superar después de la muerte para reunirse con su origen divino. Enoc hablaba de 7 cielos, niveles que el alma recorre en su ascenso hacia la luz. 2 tradiciones separadas, 2 lenguajes distintos, pero la misma estructura. ¿Coincidencia? Difícil de creer. Más bien parece que ambos transmitían un mismo código, un conocimiento que se repartió en trozos para que nunca pudiera ser reunido en su totalidad. Este paralelismo es tan perfecto que resulta incómodo. ¿Por qué se insistió tanto en borrar estos textos? La respuesta más obvia es que contenían una visión del universo incompatible con la idea de una religión centralizada y controlada. Si el alma puede recorrer sus propios cielos, si cada ser humano lleva dentro la chispa para atravesar esas moradas, entonces la Iglesia se vuelve innecesaria. El libro de Enoc, igual que los evangelios gnósticos, decía en voz alta algo que los poderosos no podían tolerar. La salvación no depende de la obediencia a una institución, sino de la capacidad de recordar lo que ya somos. Cuando Enoc describe los cielos, no habla de un paraíso distante al que se accede por méritos externos, sino de niveles de conciencia, de estados de vibración, de realidades superpuestas que se abren solo a quien despierta. El séptimo cielo es el lugar del trono divino, el origen luminoso al que regresa el alma purificada. El viaje no es simple geografía celeste, es iniciación. Y esa iniciación se parece demasiado a la que Magdalena describe en sus enseñanzas. Pruebas interiores, enfrentamientos con fuerzas que intentan retener al espíritu hasta que la conciencia reconoce su origen divino. Imagina el efecto que un texto así podía tener en comunidades primitivas del cristianismo. Un libro que afirmaba que los ángeles, en lugar de ser guardianes obedientes, habían desobedecido por amor y compasión, compartiendo secretos para elevar a la humanidad. Un libro que hablaba de gigantes, de mezclas entre cielo y tierra, de un cosmos abierto, peligroso y fascinante. Para los líderes religiosos, esto no era solo herejía, era dinamita espiritual, porque implicaba que la humanidad había sido considerada digna de recibir conocimiento divino, aunque prohibido. Y si eso era cierto, entonces el papel de las instituciones como guardianas del secreto se volvía irrelevante. El libro de Enoc también presenta un detalle perturbador. Muchos de los saberes entregados por los vigilantes coinciden con los avances que permitieron a la humanidad dar saltos gigantescos. La metalurgia, por ejemplo, que transformó sociedades enteras. La astrología, que no era simple superstición, sino un lenguaje simbólico para leer las energías del cosmos. El uso de hierbas para curar o para alterar estados de conciencia. Todo esto aparece como regalo de seres que fueron castigados precisamente por transmitirlo. ¿Qué significa?
que aquello que nos permitió crecer como civilización fue considerado transgresión divina, y que el castigo a los vigilantes es un recordatorio de que el despertar humano tiene un precio. El eco de este relato se encuentra en muchas culturas. En Sumeria, los Anunnaki; en Egipto, los dioses que descienden del cielo; en la tradición védica, los Deva que transmiten artes y ciencias. Siempre la misma historia: seres de otro plano que entregan a la humanidad chispas de conocimiento. El libro de Enoc no es una anomalía aislada, es parte de un coro más amplio. Y cuando lo pones junto a las enseñanzas de Magdalena, la conclusión se vuelve casi inevitable. Ambos fragmentos forman parte de un mismo código antiguo que la historia intentó fragmentar para que nunca se viera su unidad. Piensa en el impacto de unirlos. Por un lado, Magdalena enseña que el alma atraviesa 7 moradas interiores para liberarse. Por el otro, Enoc narra 7 cielos cósmicos. 2 mapas que parecen diferentes pero en realidad son complementarios. Uno hacia adentro, otro hacia afuera. Uno describe el viaje interior del espíritu, el otro la arquitectura del universo. Juntos revelan que la liberación no es solo una experiencia individual, sino un alineamiento con las leyes mismas de la creación. El clímax de este descubrimiento está en comprender que lo que fue dividido para controlar debe ser reunido para despertar. La supresión de ambos textos no fue accidental, fue una estrategia. Si los fieles accedían a las enseñanzas de Magdalena y Enoc al mismo tiempo, podían descubrir que dentro de ellos estaba la chispa que conecta el microcosmos con el macrocosmos, la morada del alma con los cielos del universo. Esa revelación volvía innecesario el sistema de mediaciones, sacramentos y jerarquías, y por eso fue prohibida. Ahora pregúntate, ¿qué significa que estas enseñanzas hayan sobrevivido? Porque, aunque se intentó enterrarlas, los códices gnósticos aparecieron en Egipto y copias del libro de Enoc sobrevivieron en Etiopía y en tradiciones judías marginales. ¿No es extraño que un mensaje tan perseguido haya resistido 2000 años? Es como si estuviera destinado a reaparecer cuando la humanidad estuviera lista para escuchar. Tal vez ese momento sea ahora. El mundo moderno vive en una crisis de sentido. Las religiones oficiales pierden credibilidad. La ciencia responde a lo material, pero deja un vacío espiritual. Y millones buscan respuestas en lo prohibido, lo oculto, lo que la historia intentó silenciar. Justo en este contexto, emergen nuevamente Magdalena y Enoc, recordándonos que hubo un tiempo en que la sabiduría no se medía en obediencia, sino en despertar. La pregunta que queda flotando es devastadora. ¿Qué pasará si reunimos los fragmentos del código olvidado? ¿Qué ocurrirá si dejamos de ver a Magdalena como prostituta arrepentida y a Enoc como un apócrifo irrelevante, y entendemos que ambos eran portadores de un mismo mapa cósmico? Esa unión no solo cambia cómo miramos el pasado, cambia cómo vivimos el presente, porque si el alma es capaz de atravesar moradas interiores y cielos exteriores, entonces ya no hay prisión material que pueda retenernos. Los 7 cielos de Enoc no son simples paisajes celestiales, son símbolos de iniciación. Cada cielo representa un grado de despertar, un nivel de percepción más amplio. El alma que asciende no viaja por el espacio, sino que atraviesa estados de conciencia. Lo mismo ocurre con las 7 moradas de Magdalena. No son habitaciones físicas, son pruebas internas, espejos que reflejan ilusiones y apegos que deben ser abandonados. La simetría es tan precisa que la única conclusión lógica es que ambos transmitían un mismo conocimiento bajo formas distintas. Y aquí llegamos al punto más inquietante. Si ese conocimiento fue ocultado, no fue porque careciera de verdad, sino porque contenía demasiado. Era demasiado peligroso dejarlo en manos de todos.
Por eso se disfrazó de mito, de herejía, de superstición, pero los símbolos quedaron dispersos en templos, en manuscritos, en tradiciones secretas. Y hoy, esos símbolos siguen hablándole al que sabe mirar. Lo que descubres al unir Magdalena y Enoc es que la salvación no se concede desde arriba, se reclama desde dentro. No es un premio otorgado, es un recuerdo activado. Y ese recuerdo es la amenaza más grande contra cualquier sistema que se nutra del control. Por eso la historia lo enterró, y por eso hoy resurge con más fuerza que nunca. El clímax de este viaje es reconocer que no hablamos de leyendas muertas, sino de un código vivo, aún palpitante, esperando ser descifrado. Magdalena y Enoc no son voces aisladas, son guardianes de un mismo mensaje. El alma puede liberarse y los cielos están abiertos para quien se atreve a cruzar. Esa es la verdad que fue prohibida. Esa es la verdad que, una vez escuchada, ya no puede olvidarse. Durante siglos nos hicieron creer que los grandes secretos de la fe estaban encerrados en templos de piedra, en altares vigilados por sacerdotes, en bibliotecas ocultas a las que el pueblo jamás tendría acceso. Pero cuando observamos con atención, descubrimos que el verdadero secreto nunca estuvo en esas paredes, sino en la conciencia humana. El código que Magdalena y Enoc transmitieron no era un dogma para repetir de memoria, era una invitación a despertar. Un mapa de transformación que solo cobra sentido cuando se aplica a la vida de cada individuo. Y es aquí donde la historia se vuelve personal, porque no estamos hablando de mitos lejanos, sino de ti, de la chispa que late en tu interior y que ha sido sofocada por un sistema que te quiere dócil, obediente, resignado a una existencia de superficie. Pregúntate, ¿cuántas veces has sentido que la vida que vives es una repetición automática, un guión que otros escribieron para ti? Desde que naces, te enseñan qué pensar, qué creer, a quién obedecer. Te dicen qué es el bien, qué es el mal, qué debes desear, qué debes temer. Pero detrás de esa educación se esconde un patrón. Mantenerte lejos de ti mismo, mantenerte lejos de esa chispa que, si despierta, convierte en inútiles las cadenas de la costumbre y del control. El mensaje de Magdalena y Enoc apunta precisamente a eso, a recordarte que dentro de ti existe un poder que ninguna autoridad puede concederte ni arrebatarte, un poder que no viene de fuera, sino de la memoria de tu propia luz. La masa prefiere no escuchar. Es más fácil refugiarse en la comodidad de los relatos oficiales, en las respuestas prefabricadas que tranquilizan la mente aunque encarcelen el alma. Pero tú no estarías aquí si fueras como la masa. Estás escuchando lo que la historia intentó silenciar, y al hacerlo ya te conviertes en parte de una minoría peligrosa, los que cuestionan. Y cuestionar es el primer paso de todo despertar. Cuando Magdalena habló de las 7 moradas del alma, no estaba describiendo un viaje abstracto. Cada morada es un estado que conoces porque lo has experimentado en tu vida. Son las capas de miedo, apego, orgullo, ignorancia que cubren tu conciencia. Cada vez que enfrentas una de esas capas y la atraviesas, asciendes un nivel. Cuando Enoc describió los 7 cielos, no hablaba de un cosmos físico que un alma viaja tras la muerte, sino de estados de vibración que puedes tocar incluso ahora, si despiertas. La clave está en comprender que estas enseñanzas no eran mapas de otro mundo, sino de este. El código no era un pasaporte para después de la muerte, era una guía para vivir de otra manera, aquí y ahora. Y aquí surge la pregunta que te incomoda. ¿Qué pasaría si dejaras de obedecer las narrativas oficiales? ¿Qué pasaría si empezaras a buscar la verdad no en doctrinas repetidas, sino en la experiencia directa de tu propia conciencia? Eso te convertiría en alguien imposible de controlar. Porque un ser humano que se conoce a sí mismo no se arrodilla ante ídolos falsos,
No necesita aprobación externa, no consume para llenar vacíos que ya no siente. Ese ser humano es libre en un mundo construido para esclavos. Y esa libertad es la verdadera amenaza para los sistemas que nos gobiernan. La unión de Magdalena y Enoc nos muestra la vía completa, el despertar interior y el ascenso cósmico, el principio femenino que enseña a mirar hacia adentro y la sabiduría estelar que abre los cielos. Juntos forman un código que te recuerda que no eres un engranaje de la máquina, sino un viajero en medio de velos, un alma que puede recordar su origen y reclamar su destino. Esta unión no es teoría, tiene consecuencias existenciales. Significa que cada experiencia de tu vida, por dolorosa o absurda que parezca, puede convertirse en una prueba iniciática. Significa que los cielos de Enoc no están en el espacio, sino en tus estados de conciencia, y que las moradas de Magdalena no son castillos etéreos, sino los muros que tu mente ha construido. Si los atraviesas, si no cedes al miedo, entonces la liberación deja de ser un mito para convertirse en tu propia historia. No te engañes, la mayoría nunca lo hará. La mayoría seguirá obedeciendo, creyendo que la salvación se compra con rituales, con promesas de obediencia, con doctrinas vacías, y esa mayoría será celebrada como piadosa, mientras los pocos que despiertan serán llamados herejes, locos, peligrosos. Así fue siempre, pero la historia demuestra que son esos pocos los que sostienen la llama, los que permiten que la verdad no se extinga del todo. Hoy esa llama te habla a ti, y no es casualidad. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en ti ya se cansó de las respuestas fáciles. Algo en ti sospecha que el código que buscas afuera siempre estuvo dentro. Mira a tu alrededor. Vivimos en un mundo que parece diseñado para mantenernos medio despiertos, entretenidos pero vacíos, conectados pero solos, saturados de información pero sedientos de sentido. Es el escenario perfecto para que resurjan los textos prohibidos, las revelaciones olvidadas, porque cuando todo lo visible se derrumba, lo oculto vuelve a brillar. Y en ese resurgir, Magdalena y Enoc aparecen no como reliquias antiguas, sino como guías actuales. Su mensaje se adapta a nuestro tiempo. Ya no necesitamos templos, sino conciencia. Ya no necesitamos jerarquías, sino valor para mirar de frente a la ilusión. El contraste es brutal. Masas hipnotizadas por pantallas, repitiendo consignas sin pensar, entregando su energía a un sistema que se alimenta de su distracción. Y un pequeño grupo de buscadores que se atreven a preguntar, a leer lo prohibido, a escuchar lo que la historia les dijo que no escucharan. Ese contraste define nuestra época, y tú decides dónde te colocas. ¿Con los que siguen dormidos o con los que prefieren arriesgarse a despertar? Piensa en lo que significaría vivir aplicando este código. Significaría ver tus problemas no como castigos, sino como pruebas de iniciación. Cada pérdida, cada fracaso, cada decepción sería una morada a atravesar, un cielo a conquistar. Significaría que tu sufrimiento no es inútil, sino un velo que, al ser traspasado, te acerca a tu origen. Significaría que tu vida deja de ser un accidente para convertirse en camino, y en ese camino la memoria despierta. Recuerdas que nunca fuiste solo carne y hueso, nunca fuiste solo pensamientos prestados, nunca fuiste solo un número más en la estadística. Eres chispa de un fuego que la historia intentó apagar, pero que ahora arde más fuerte precisamente porque fue ocultado. Por eso, escuchar estas palabras ya te convierte en parte de algo mayor, porque lo prohibido no se comparte con todos, solo con quienes están listos. Y si llegaste aquí es porque tu alma lo pidió. Tal vez no lo recuerdes, pero algo en ti supo que este momento llegaría.
Y ese saber es la señal de que ya no eres espectador pasivo, sino protagonista de un despertar que la mayoría rechazará. No se trata de creer en dogmas nuevos ni de coleccionar mitos alternativos. Se trata de mirar dentro de ti y reconocer si resuena. Magdalena habló de la chispa divina, Enoc de los cielos abiertos. Ambos dijeron lo mismo: eres más de lo que te enseñaron. La pregunta es si te atreves a vivir como si lo creyeras, porque no hay camino más peligroso que vivir despierto en un mundo que adora el sueño, pero tampoco hay camino más necesario. Recuerda que los antiguos sabían que la verdad no podía darse en bandeja, por eso la codificaron en símbolos, en metáforas, en números que solo los preparados entenderían. Tú también tendrás que descifrar, no basta con escuchar. Tienes que leer tu vida como si fuera un evangelio secreto, mirar tus heridas como si fueran moradas que te ponen a prueba, escuchar tus intuiciones como si fueran voces de los vigilantes que aún susurran desde los cielos. Si lo haces, verás que el código está vivo y que su promesa no es para otro tiempo, es para ti, ahora. Y aquí es donde la tensión alcanza su punto máximo, porque una vez que sabes esto, ya no puedes volver atrás. Ya no puedes fingir que no escuchaste. La verdad te incomoda porque exige decisión. Puedes seguir viviendo como si nada, repitiendo lo que te dijeron, o puedes aceptar que eres parte de los pocos que se atreven a cargar con un conocimiento prohibido, y ese conocimiento no es ligero. Ilumina, pero también quema, libera, pero también exige, porque recordar quién eres significa renunciar a todas las máscaras que el mundo te impuso, y eso duele, pero también transforma. El código olvidado de Magdalena y Enoc no es un mito para entretener, es un espejo para los valientes. Te muestra lo que podrías ser si dejaras de obedecer, si atravesaras las moradas y los cielos, si recordaras la chispa. La mayoría elegirá seguir en la oscuridad. Tú decides si quieres ser mayoría. Has llegado hasta aquí y eso significa que ya no puedes volver a ser el mismo, porque ahora sabes que la historia oficial ocultó más de lo que reveló, que el código de Magdalena y Enoc no fue destruido, sino enterrado a la vista de todos, esperando a quienes tuvieran el valor de mirar más allá. No recibiste respuestas definitivas porque la verdad nunca se entrega completa, se insinúa, se protege, se revela solo a quienes perseveran. Pero sí recibiste una herida intelectual, una grieta en la armadura de certezas que te enseñaron desde niño. Esa grieta es el inicio del despertar. Lo que hagas con ella depende de ti. Puedes ignorarla y seguir el camino de la masa, o puedes atreverte a descifrar los símbolos que siempre te han rodeado y que ahora vibran distinto en tu interior. Recuerda que los antiguos no escribieron doctrinas para las multitudes, escribieron mapas para los buscadores. Y si llegaste hasta aquí, es porque ya formas parte de ese linaje secreto. Así que escucha bien. Si permaneces, sabrás más de lo que deberías. Suscríbete, porque lo que viene no es el final, sino la continuación de un misterio que apenas comienza.